Hola, ¿cómo están? En este pequeño problemita vamos a seguir resolviendo situaciones donde tenemos un circuito con elementos resistivos y capacitivos, solamente que en este caso es un circuito de descarga. Vamos a ver lo que nos dice el problema. En el circuito mostrado, ambos capacitores se cargan inicialmente a 50 volts. ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor ese, el potencial de cada capacitor se reduce a 15 volts? ¿Y cuál será la corriente en ese instante? Bueno, pues vamos a resolverlo. Recuerden que hemos estado utilizando la metodología identifica, planea, ejecuta y evalúa. Y esa es la metodología que vamos a seguir aplicando. Empezamos con la identificación. Identifica. ¿Qué es importante identificar? Pues dentro de los datos, cuántos elementos y qué tipo de elementos tengo en el circuito. Tengo dos resistores que claramente están en serie y dos capacitores que claramente están en paralelo. ¿De acuerdo? No tengo FEMS. El hecho de no tener FEMS y que los capacitores inicialmente entren al circuito cargados implica que la energía necesaria para poner en movimiento las cargas eléctricas en ese circuito la van a proporcionar los capacitores. Por esa razón, este es un circuito de descarga. Circuito de descarga. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Bueno, vamos a ver. Las incógnitas son tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? El voltaje en cada capacitor sea 15 volts. ¿De acuerdo? Esa es la primera incógnita. Y la segunda incógnita es la corriente en ese tiempo. ¿Qué corriente está circulando en el circuito en ese tiempo? Esas son mis dos incógnitas. Bien, pues vamos a seguir con la metodología. El siguiente paso es planear. ¿Cómo voy a resolver el problema? Muy sencillo. ¿Cuál será el primer paso que voy a dar en mi metodología? Lo primero que voy a hacer va a ser determinar cargas iniciales en los capacitores. En los capacitores. Como me dicen que los capacitores inicialmente se cargan, aquí lo dice, los capacitores inicialmente se cargan a 50 volts, yo puedo determinar primero las cargas iniciales con las que parte el problema, con las que en el circuito se conectan los capacitores. Una vez que tenga las cargas iniciales de los capacitores, voy a determinar resistencia y capacitancia equivalente. Una vez que determine resistencias y capacitancias equivalentes, voy a analizar la descarga del circuito equivalente. Recuerden que para un circuito que tiene un solo capacitor y un solo resistor en descarga, el comportamiento de la carga en función del tiempo es la carga inicial, E a la menos T entre RC. Y eso es lo que voy a utilizar. Paso número 4, ya que tenga esto, pues simplemente voy a encontrar el tiempo. Buscado. ¿Cuál es el tiempo buscado? Aquí lo pusimos en las incógnitas. El tiempo en el cual el voltaje en cada capacitor es 15 volts. ¿De acuerdo? Ya que tenga eso, el último paso será encontrar la corriente en ese tiempo. En ese tiempo. Ahora sí, esta es la metodología y vamos a ejecutarla. Ejecutamos. Paso número 1. Tú me dijiste que lo primero que queremos hacer es determinar las cargas iniciales en los capacitores. Perfecto. ¿Cómo voy a determinar las cargas iniciales en los capacitores? Bueno, pues yo sé que la carga en un capacitor es C por D. Si los dos se cargaron a 50 volts, como nos dice el problema, entonces Q1 será su capacitancia por los 50 volts. ¿Cuánto valía la capacitancia 1? Pues vamos a recordarlo. Los dos capacitores eran de 15 microfaradios y 20 microfaradios. A este le vamos a llamar Q1 y a este le vamos a llamar Q2. Esta de acá será R1 y esta será R2. ¿De acuerdo? Entonces Q1 y Q2, 15 y 20 microfaradios. Entonces tendría acá 15 microfaradios por el voltaje al cual se carga,
que son 50 volts. Bueno, hago esa operación y simplemente obtengo 750 microcoulombs, que es la carga inicial en el capacitor 1. Ahora, para el capacitor 2, ¿cuál será su carga inicial? Pues será la capacitancia 2 por el mismo voltaje, porque se cargan a la mismo voltaje, será 50 microfaradios, perdón, 20 microfaradios por 50 volts. Hago esta cuenta y esto me da 1000 microcoulombs. Ya tengo las cargas iniciales de los dos capacitores. Con esas cargas iniciales es como con las cargas que se van a conectar al circuito. Sale. ¿Qué voy de metodología? Pues apenas hice eso. Ahora dice acá que lo que quiero hacer es determinar resistencia y capacitancia equivalente. Bueno, vamos a ver. Para ello me voy a jalar este dibujito para allá abajo, para no tener que estar subiendo y bajando. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Paso número 2, resistencia equivalente y capacitancia equivalente. La resistencia, recuerden que este era R1 y este era R2. La resistencia 1, 2, tengo los dos resistores conectados en serie y yo sé que para resistores en serie, pues simplemente la resistencia equivalente es la suma de los dos. Tengo entonces que sumar 30 ohms más 50 ohms. La resistencia equivalente entonces me da simplemente 80 ohms. Ya tengo la resistencia equivalente. Ahora, para las capacitancias, recuerden que este era C1 y C2, la capacitancia equivalente de un par de capacitores en paralelo, pues es simplemente la suma de las dos. Tengo 15 microfaradios más 20 microfaradios, y esto me da simplemente 35 microfaradios. Ya tengo la resistencia equivalente y la capacitancia equivalente. ¿Qué más? Bueno, lo que sigue es, de acuerdo a la metodología, analizar la descarga del circuito equivalente. ¿Cuál es el circuito equivalente? Muy sencillo. En este circuito sustituyo los dos capacitores por un solo capacitor y los dos resistores por un solo resistor. Esta es la resistencia equivalente, esta es la capacitancia equivalente y este es el interruptor. ¿Sale, vale? Recordemos entonces, de acuerdo a la ecuación que escribimos aquí arribita, que el comportamiento de la carga en este circuito es la carga inicial por E a la menos T entre RC. Bien, entonces la carga en este circuito equivalente en función del tiempo será la carga inicial del capacitor 1, 2, E a la menos T entre RC. Y estas dos son las capacitancias y resistencias equivalentes. Recuerden que esta cantidad, el producto entre R y C del circuito RC, le puedo llamar tau, constante capacitiva de tiempo, y la vamos a calcular. Simplemente es 80 ohms por 35 microfaradios. La calculo y me da 2800 microsegundos. Ya tengo la tabla. Muy bien, ¿qué más necesito calcular? Mi pregunta importante es, ¿cuánto vale la carga inicial de este capacitor? Yo sé la carga de cada uno de estos dos capacitores, las acabo de calcular. Las cargas de cada uno de los capacitores iniciales son 750 y 1000, pero esa no es la carga del capacitor equivalente. Si estuvieran en serie, cada uno de los capacitores tendrían la misma carga y la misma carga del equivalente. Pero como están en paralelo, debo recordar que la carga es la suma de los capacitores, de la carga de cada uno de los capacitores. Perfecto. Entonces lo anoto acá. La carga del capacitor 1, 2 es la suma de las cargas de C1 y C2. ¿Por qué razón? Porque están en paralelo. Porque están en paralelo. Perfecto. Entonces, la carga inicial del capacitor 1, 2 será simplemente la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2, pero esas las calculé aquí arriba. ¿Cuánto vale la carga del capacitor 1 y la del 2? 750 y 1000 microcoulombs. Perfecto. Entonces, son 750 microcoulombs más 1000 microcoulombs. Y entonces la carga inicial del capacitor equivalente es 1750 microcoulombs. Con todo esto lo voy a sustituir en esta ecuación que llamo ecuación número 1. Y entonces la carga del capacitor equivalente en función del tiempo será la carga inicial, 1750 microcoulombs, por, de acuerdo a lo que dice esta ecuación, E a la menos T entre tau, por E a la menos T entre 2800 microsegundos. Ecuación número 2. Esta es la ecuación que me da la carga en función del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué voy de mi metodología? Vamos a ver. Paso número 1.
determinar cargas. Paso número 2, resistencia y capacitancia equivalente. Paso número 3, analizar la descarga del circuito equivalente. Ya lo tengo en el tiempo. Y ahora quiero encontrar el tiempo buscado. ¿Pero cuál es el tiempo buscado? Recordemos, el tiempo buscado es el tiempo después de iterar el interruptor cuando el potencial de cada capacitor se reduce a 15 volts. Yo tengo una expresión del capacitor equivalente en función del tiempo para la carga, pero no para el voltaje. Ahora, como estos dos capacitores están en paralelo, el voltaje de cada capacitor es el mismo y es el mismo que el capacitor equivalente. Entonces, la expresión que necesito es el voltaje del capacitor equivalente en función del tiempo. Y ese es el que voy a igualar después a 15 volts. ¿Sale? Vamos a anotar aquí. Ok, pues decimos, como los capacitores están en paralelo, C1 y C2 están en paralelo, el voltaje en 1 y el voltaje en 2 es el mismo y es el voltaje en el capacitor equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor equivalente? Pues usando Q igual a C por B, espejo B, me da Q sobre C. Entonces, el voltaje en el capacitor equivalente me dará la carga en el capacitor equivalente entre la capacitancia equivalente. Es decir, esta expresión que tengo en la ecuación número 2 sobre la capacitancia equivalente. ¿Pero cuánto vale la capacitancia equivalente? Bueno, ya la había calculado aquí. La capacitancia equivalente vale 35 microfaradios. Ah, perfecto, lo anoto. Entre 35 microfaradios. Entonces, el voltaje en el capacitor equivalente me da ¿cuánto? 50 volts E a la menos T entre 2800 microsegundos. Esta es mi expresión número 3. Y es la misma, de acuerdo a lo que acabo de decir, dado que los capacitores están en paralelo, es la misma, el mismo voltaje para cada uno de los capacitores. Y para el segundo capacitor también. Ahora, si yo quiero saber cuánto tiempo transcurre para que el voltaje llegue a 15 volts, puedo usar cualquiera de las ecuaciones, 3, 4, 5, son idénticas. Entonces, si el voltaje será 15, en 3 quedará de la siguiente forma. 15 es igual a 50, E a la menos T, entre 2800 microsegundos. Despejo. 15 entre 50, E a la menos T, entre 2800 microsegundos. Saco logaritmo para despejarte. El logaritmo de 15 entre 50 me dará menos T entre 2800. Y por último paso 2800 para el otro lado con todo el signo. Entonces T me da menos 1800 microsegundos, logaritmo de 15 sobre 50. Hago esta operación en mi calculadora y vamos a ver cuánto. Al evaluarla, esto me va a dar 3371.12 microsegundos. Este es el tiempo que tarda el voltaje en disminuir a 15 volts. Perfecto. ¿En qué voy de mi metodología? Bueno, en la metodología ya calculé ahora el tiempo buscado. Y ahora simplemente quiero la corriente en función del tiempo. Sale. Vamos a ver cómo se comporta la corriente en función del tiempo. Muy sencillo. La corriente, recordemos que no es otra cosa más que la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, la corriente en el circuito equivalente será la derivada de la carga en ese circuito en función del tiempo. Pero esta expresión no es otra cosa más que la expresión que tenemos aquí, en la ecuación número 2. Entonces voy a llevarme esta ecuación para derivarla. Derivo. Para derivar, pues esto es muy sencillo. Sale la constante. Derivada de la exponencial es ella misma. Por regla de la cadena, la derivada de menos t entre 2800 es menos 1 entre 2800 microsegundos. Y esto me da entonces simplemente la corriente en función del tiempo. La corriente en función del tiempo, entonces haciendo la división, me dará 0.625 amperes E a la menos T entre 2800 microsegundos. A esta le vamos a llamar expresión número 5. Es la que me da la corriente en función del tiempo. Bien, ahora
simplemente la voy a evaluar en 3.371.12 microsegundos. O sea, la evaluamos. Y entonces esto me da 0.625 amperes e a la menos 3.371.12 microsegundos entre 2.800 microsegundos. Al evaluar en mi calculadora, eso me da 0.1875 amperes. Quiere decir que cuando el voltaje ya se redujo a 15 volts, la corriente se redujo a 0.1875 amperes. ¿Cómo ven? Pues eso es todo. Como ven, el problema es muy sencillo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, me dicen. Nos vemos.